La historia del Antiguo Testamento no es solo una colección de relatos antiguos. Es la historia de cómo Dios se relaciona con la humanidad desde el principio, mostrando creación, propósito, caída, juicio y promesa. Antes de reyes, antes de profetas, antes de guerras y milagros. Todo comenzó con una sola decisión divina: crear. Dios habló y el universo existió. La luz, la tierra, los mares y la vida surgieron por su palabra. Y en medio de toda esa creación, Dios formó al ser humano, no como esclavo, sino como portador de su imagen. Adán y Eva vivieron en un mundo sin muerte, sin miedo y sin vergüenza. Pero esa armonía duró poco. La desobediencia entró en escena y con ella el pecado, la culpa y la separación. El ser humano eligió confiar en su propio criterio antes que en la voz de Dios. A partir de ese momento, la historia cambió para siempre. El pecado no tardó en mostrar sus consecuencias. La primera familia se rompió cuando Caín asesinó a su propio hermano Abel. La violencia se multiplicó y la humanidad se corrompió al punto de que Dios decidió limpiar la tierra con un diluvio. Solo un hombre halló gracia: Noé. Dios lo llamó a construir un arca, no solo para salvar a su familia, sino para preservar la vida misma. El diluvio no fue solo destrucción, fue un reinicio. Cuando las aguas bajaron, Dios hizo un pacto: nunca volvería a destruir la tierra de esa manera. Colocó el arco iris como señal de promesa. Pero, aún después de ese nuevo comienzo, el corazón humano siguió inclinándose al orgullo. Las generaciones crecieron y los hombres intentaron construir una torre que llegara al cielo, buscando hacerse un nombre sin Dios. En Babel, Dios confundió sus lenguas y los dispersó por la tierra. Pero en medio de esa dispersión, Dios eligió a un hombre para comenzar algo nuevo: Abraham. No era rey ni guerrero. Era un hombre común, llamado a dejar su tierra con una promesa imposible. De él nacería una nación y a través de ella serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham creyó y esa fe marcó el inicio del pueblo de Israel. De Abraham vino Isaac, de Isaac Jacob, y de Jacob surgieron 12 tribus. A través de sueños, traiciones y reconciliaciones, Dios preservó a esa familia, incluso llevándolos a Egipto para sobrevivir a una gran hambruna. Sin saberlo, estaban entrando al escenario donde comenzaría una de las etapas más oscuras y más decisivas de toda la historia bíblica. Después de la hambruna que llevó a la familia de Jacob a Egipto, el tiempo pasó y las cosas cambiaron. José murió y con él se perdió la memoria de cómo ese pueblo había salvado a la nación egipcia. Un nuevo faraón subió al trono, uno que no conocía a José ni le importaba su historia. Al ver que los israelitas crecían en número, el faraón tuvo miedo. Pensó que algún día podrían volverse demasiado fuertes. La solución fue simple y cruel: esclavitud. Israel fue oprimido durante generaciones. Trabajaron bajo el sol, construyendo ciudades, ladrillos y monumentos para un imperio que los despreciaba. Clamaron a Dios durante años, y aunque parecía silencio, Dios no había olvidado su pacto con Abraham. En el momento exacto llamó a un libertador. Ese hombre fue Moisés. Nació bajo una orden de muerte, salvado en una canasta sobre el Nilo y criado en el palacio del faraón. Conoció tanto la opresión de su pueblo como el poder de Egipto. Pero un día, al ver la injusticia, mató a un egipcio y huyó al desierto. Pasaron décadas. Moisés pensó que su historia había terminado, hasta que Dios lo llamó desde una zarza que ardía sin consumirse. Allí recibió una misión imposible: volver a Egipto y liberar a Israel. Moisés dudó, temió y se excusó, pero Dios prometió estar con él. El enfrentamiento entre Moisés y el faraón no fue solo político, fue espiritual. Dios mostró su poder a través de señales y plagas que golpearon el corazón del imperio. El Nilo se convirtió en sangre, la tierra fue cubierta por oscuridad y la muerte visitó cada casa egipcia. Finalmente, Israel salió libre
Atravesó el Mar Rojo y vio caer al ejército que los había esclavizado. La libertad, sin embargo, no significó facilidad. Israel entró al desierto, un lugar de prueba. Allí Dios les dio maná del cielo, agua de la roca y una ley en el monte Sinaí. No solo los estaba sacando de Egipto, los estaba formando como nación. Les dio mandamientos, no para oprimirlos, sino para guiarlos. Aún así, el pueblo dudó, se quejó y cayó en idolatría. Fabricaron un becerro de oro y olvidaron al Dios que los había liberado. Como consecuencia, una generación entera no entró en la tierra prometida. 40 años caminaron por el desierto hasta que una nueva generación estuvo lista. Bajo el liderazgo de Josué, Israel finalmente entró en Canaán. Las murallas de Jericó cayeron sin espadas, solo con obediencia. La tierra fue conquistada poco a poco, no por la fuerza humana, sino por la intervención divina. Pero después de la conquista, vino el caos. Israel no tuvo rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios levantó jueces para rescatarlos una y otra vez: Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Cada ciclo era el mismo. El pueblo se apartaba, era oprimido, clamaba a Dios y Dios respondía. Era una historia repetida de infidelidad humana y misericordia divina, pero el pueblo quería algo distinto, quería un rey como las otras naciones. Y esa decisión marcaría el comienzo de una nueva etapa, llena de gloria, división y caída. Con el paso del tiempo, Israel insistió en tener un rey, no porque Dios no gobernara, sino porque querían verse como las demás naciones. Dios les advirtió que un rey traería impuestos, guerras y abusos de poder, pero el pueblo insistió. Entonces Dios les concedió su petición y levantó al primer rey de Israel, Saúl. Al comienzo parecía la elección perfecta: alto, fuerte, carismático. Pero pronto quedó claro que su problema no era la falta de poder, sino la falta de obediencia. Saúl comenzó a tomar decisiones impulsivas, a desobedecer instrucciones claras de Dios y a actuar por miedo a perder el control. Finalmente, Dios rechazó a Saúl como rey, no por un solo error, sino por un corazón que dejó de escuchar. Entonces Dios eligió a un rey muy distinto, David. No era el mayor, ni el más fuerte, ni el favorito. Era un pastor, pero tenía algo que Saúl había perdido: un corazón conforme al de Dios. David derrotó a Goliat, unificó al reino y estableció Jerusalén como capital. Bajo su reinado, Israel alcanzó estabilidad y expansión. Pero incluso David, el rey más recordado, no fue perfecto. Su pecado con Betsabé trajo consecuencias graves: muerte, división y dolor dentro de su propia familia. Aún así, cuando David cayó, se arrepintió, y eso marcó la diferencia. Dios no busca reyes sin errores, sino corazones dispuestos a volver. Después de David vino Salomón, su hijo. Salomón comenzó su reinado con sabiduría divina. Construyó el templo, trajo prosperidad y convirtió a Israel en una potencia internacional. Pero con el tiempo, su corazón se dividió. Sus alianzas políticas lo llevaron a la idolatría. Los dioses extranjeros entraron en Israel y la sabiduría se mezcló con orgullo. Cuando Salomón murió, el reino se partió en dos: Israel al norte y Judá al sur. A partir de ese momento la historia se volvió oscura. Reyes corruptos, idolatría constante y violencia espiritual dominaron la escena. Dios no guardó silencio. Levantó profetas para advertir, confrontar y llamar al arrepentimiento. Elías desafió a los profetas de Baal y mostró que solo el Dios de Israel respondía con fuego. Eliseo realizó milagros que demostraban que Dios seguía presente. Isaías habló de juicio, pero también de esperanza. Jeremías lloró por un pueblo que se negaba a escuchar. Una y otra vez, Dios envió mensajeros, pero el pueblo endureció su corazón. El reino del norte cayó primero, conquistado por Asiria y dispersado para siempre. Judá resistió un poco más, pero no aprendió la lección. Jerusalén fue finalmente destruida por Babilonia. El templo fue quemado. El pueblo fue llevado al exilio. Parecía el final.
La tierra prometida estaba vacía, el trono de David estaba destruido, el pueblo elegido estaba lejos de casa. Pero incluso en el exilio Dios no dejó de hablar, porque aunque los reinos caen, las promesas de Dios no. El exilio en Babilonia no fue solo un cambio de país, fue un terremoto espiritual. El pueblo que tenía templo, sacrificios y tierra prometida, ahora estaba lejos, sin altar, sin murallas, sin rey, y con una pregunta clavada en la mente: ¿Dios nos abandonó? Pero en medio de esa oscuridad, Dios siguió moviéndose. En Babilonia surgió una figura clave, Daniel, un joven llevado cautivo, forzado a vivir entre el poder enemigo. Y aún así, Daniel decidió no contaminarse. Su fidelidad lo convirtió en testigo dentro del mismo corazón del imperio. Interpretó sueños que nadie podía entender, sobrevivió conspiraciones y fue lanzado al foso de los leones, pero salió vivo. Su historia dejó claro que, aunque Israel estuviera exiliado, Dios seguía reinando incluso sobre los reyes paganos. Mientras tanto, otro relato mostraba una protección silenciosa: Esther. En un imperio donde los judíos podían ser exterminados con una sola orden, Dios preservó a su pueblo a través de una mujer que llegó a ser reina. Sin mencionar milagros visibles, la historia de Esther es tensión pura, un decreto de muerte, un enemigo poderoso y un giro que salva a una nación entera. Era como si Dios no se viera, pero lo estuviera controlando todo. Con el tiempo, Babilonia cayó y Persia tomó el control. Y entonces comenzó algo inesperado: el regreso. Dios movió el corazón de un rey persa para permitir que los judíos volvieran a Jerusalén. No regresaron como un ejército vencedor, sino como un pueblo cansado intentando reconstruir ruinas. El primer gran paso fue reconstruir el templo. Zorobabel y Josué lideraron ese proceso, pero enfrentaron oposición, cansancio y desánimo. Entonces Dios levantó profetas como Ageo y Zacarías para empujar al pueblo. No es por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu. El templo se terminó, pero el pueblo todavía estaba frágil. Luego vino una restauración más profunda, no solo edificios, sino identidad. Esdras regresó con el propósito de enseñar la ley, de volver a colocar la palabra de Dios en el centro, porque el exilio había demostrado que el pueblo podía tener religión y aún así perder el corazón. Más adelante, Nehemías regresó para reconstruir las murallas de Jerusalén. La ciudad estaba indefensa, expuesta, humillada. Nehemías organizó al pueblo, enfrentó amenazas y construyeron con una mano trabajando y la otra lista para defenderse. En tiempo récord levantaron muros donde antes solo había vergüenza. Fue un renacer nacional. Pero aún después del regreso había un problema. El corazón humano no cambia fácil. El pueblo cayó en rutina, en injusticia, en frialdad espiritual. Y ahí aparece el último mensaje del Antiguo Testamento. Los últimos profetas confrontaron la corrupción, el orgullo y la religión vacía. Malquías habló de un pueblo que ofrecía sobras a Dios, que tenía la boca llena de fe, pero el corazón lejos. Sin embargo, también dejó una promesa final. Vendría un mensajero que prepararía el camino. Vendría un despertar. Y después de esa última voz, llegó el silencio. 400 años esperando. Como si el Antiguo Testamento cerrara con una puerta pesada, dejando al mundo listo para la llegada de algo mayor. Después de Malquías, el cielo quedó en silencio. No hubo profetas, no hubo visiones, no hubo nuevas palabras. 400 años pasaron sin que Dios hablara públicamente a Israel. Pero ese silencio no significaba ausencia, significaba preparación. Todo lo que había ocurrido antes, la creación, la caída, el diluvio, los pactos, la ley, los reyes, los profetas, el exilio y el regreso, no eran historias aisladas, eran piezas de un mismo relato. El Antiguo Testamento no termina con una victoria militar ni con un reino restaurado. Termina con una promesa, la promesa de que vendría alguien que prepararía el camino, la promesa de que Dios mismo intervendría de una manera definitiva. Cada sacrificio apuntaba a algo mayor.
Cada rey imperfecto dejaba claro que hacía falta un rey distinto. Cada profeta anunciaba un futuro donde el corazón humano sería transformado, no solo controlado por leyes externas. El Antiguo Testamento muestra una verdad constante. El ser humano falla una y otra vez, pero Dios permanece fiel a su palabra. Israel fue infiel, los reyes cayeron, el pueblo se desvió, pero el plan nunca se detuvo. Dios siguió guiando la historia incluso cuando parecía perdida. Este gran relato nos deja una lección poderosa. Dios no actúa con prisa, pero tampoco pierde el control. A veces juzga, a veces corrige, a veces guarda silencio, pero siempre avanza hacia su propósito. El Antiguo Testamento no es solo historia antigua, es el escenario que explica por qué el mundo necesitaba redención. Termina con preguntas abiertas, con expectativas, con una tensión que no se resuelve todavía. Y esa tensión prepara el terreno para algo completamente nuevo. Porque cuando el Antiguo Testamento cierra, no es el final de la historia, es el prólogo. Todo queda listo para que en el momento exacto Dios vuelva a hablar. Ya no desde una zarza ni desde el monte, ni a través de profetas, sino entrando Él mismo en la historia. Pero esa ya es otra parte del relato. Si llegaste hasta acá, gracias por acompañarme en este resumen completo del Antiguo Testamento. Estas historias no solo hablan de un pasado lejano, hablan de decisiones, consecuencias, fidelidad y esperanza. Si este video te ayudó a entender mejor la Biblia como una sola gran historia, te invito a darle like, suscribirte al canal y activar la campanita, porque seguimos contando relatos largos, claros y profundos, sin adornos ni atajos. En el próximo video continuaremos donde todo esto apunta, el comienzo del Nuevo Testamento y la llegada de Jesús. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo relato.